queda fortalecida la Corte Constitucional, sino que de manera indirecta se beneficia porque el sistema actual en el cual la soberanía final recae en la Corte Constitucional, esto aquí yo soy categórico, se sostiene. Entonces, en ese sentido, en ese beneficio indirecto, pero no es que se fortalece o aumenta su cuota en la correlación de poder o en la balanza. Eso no me parece que es una lectura que sería, digamos, apegada a la realidad. Sí, lo que había indicado de ciertos cambios que se pueden hacer es lo que yo he estado diciendo. Digamos, el partido de gobierno, que también tiene la mayoría legislativa por ahora, podría impulsar proyectos de ley, por ejemplo, para reforma del sistema procesal penal ecuatoriano, reformando el COIP, en virtud de lo que yo ya estaba indicando. Estoy aquí sin meternos en temas de enmiendas ni de reformas constitucionales, no, con cuestiones simplemente de la ley. Por ejemplo, estas reformas al procedimiento penal serían totalmente viables. Reformas al Código de la Democracia serían totalmente viables y se pueden hacer. Y también reformas a otro tipo de leyes, por ejemplo, de leyes, etcétera. Si es que por cuestiones técnicas fuera necesario que se lo haga, se lo puede hacer. Es decir, se tiene que hacer el proceso legislativo, ¿no? La comisión tiene que hacer el proyecto de ley, tiene que hacer los debates, etcétera, para que haya la aprobación y luego ir al Ejecutivo si es que lo veta o lo acepta, ¿no? Para que luego esa ley ya debidamente sancionada entre a, digamos, a operar como ley nacional en el registro oficial. Entonces, esos caminos sí se pueden y creo yo que los van a aplicar. Espero que así sea. Le doy un ejemplo, Tania. Otra cosa en el procedimiento penal que se podría hacer cambios, modificaciones, no sería inconstitucional, no estaría rompiéndose con precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que los jueces y fiscales en unidades especiales para juzgamiento y procesamiento de delitos relacionados con mafia, crimen organizado y alto perfil de peligrosidad no estén habitando en el Ecuador junto con sus familias, sino en el exterior. Es decir, no serían jueces sin rostro o fiscales sin rostro, tienen rostro, pero no están en el territorio nacional, sino que están adscritos de manera secreta al cuerpo consular ecuatoriano en otro país con el que se puede tener un convenio para que se dé protección a estos operadores y estén por un tiempo afuera con sus familias. ¿Por qué? Porque el Estado ecuatoriano no tiene la capacidad de proteger a un juez o un fiscal. Aquí le matan jueces y fiscales y lo seguirán matando. Entonces, el único camino que le queda a muchos jueces, a muchos fiscales es tener que torcerse o torcer el proceso para sobrevivir y no ser vilmente y brutalmente asesinado, ¿no? Sobre eso, prácticamente ayer de las mismas declaraciones se ha dado un ambiente de cuestiones o cuestionamientos y decían que la Constitución de Montecristi es compatible con la realidad actual y que lo único que está obligando al gobierno, el triunfo del no, es hacer política. ¿Qué tan cierto es esto? No, a ver, no es compatible. Vamos a empezar por cosas. A mí me gusta porque, por ejemplo, el doctor Rafael Ollarta ha hecho este señalamiento de contradicciones básicas que dice esto aquí es impráctico, no está. Claro, yo que mi zona de estudio, experiencia viene de la filosofía política y del derecho político. Evidentemente una constitución que contiene la prohibición de el reclutamiento forzoso y la prohibición del servicio militar obligatorio y al mismo tiempo dice, un poco más adelante, que los ciudadanos están obligados a colaborar en la defensa de la soberanía nacional, evidentemente se contradice. ¿Cómo los ciudadanos pueden estar obligados a colaborar en la defensa de la soberanía nacional si ni siquiera pueden ser obligados al reclutamiento forzoso en caso de guerra y peor aún un servicio militar obligatorio? Entonces, esa contradicción evidente demuestra que los legisladores ecuatorianos desconocían la realidad material en la que viven. Son idealistas. Esto aquí yo ya lo he dicho, un problema ideológico, que es un problema mental. Los idealistas creen que viven en otro planeta. Eso es lo que el filósofo Gustavo Bueno le llama el pensamiento Alice, que es el pensamiento de Alice en el País de las Maravillas. Creen que entonces Ecuador era un territorio de paz, porque como lo ponen en tinta, de repente el país está pacificado. Y como sabemos nosotros, ya hace más de 50 años, los países de Hispanoamérica no están pacificados. Tenemos movimientos guerrilleros, el crimen organizado, con ejércitos privados en muchos de nuestros países, por no decir casi todos, de Hispanoamérica. Entonces, esa desconexión con la realidad sí demuestra que Montecristi es una constitución impráctica y además al interior contradictoria. Hay otros asuntos también de contradictoriedad de la Constitución, por ejemplo, el artículo 436, especialmente el número 10. Eso es en relación con el artículo primero de la Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo primero de la Constitución indica que el Ecuador es una república, pero termina siendo que esa república tiene un extra poder que dice que no es poder, pero que opera con un poder que tiene la potestad de, para poder viabilizar y ejecutar sus fallos, cuando haya abstención por parte del Ejecutivo y Legislativo, pueda la misma Corte, que es la Corte Constitucional, hacer el acto legislativo para poder implementar su fallo constitucional o el acto ejecutivo o el acto presidencial para poder ejecutar digamos, su resolución judicial, si es que el presidente o el Congreso se niegan. Entonces, evidentemente ahí también se puede una antinomia. ¿Por qué? Porque se rompe el orden republicano, porque ya no hay una separación de poderes ni una separación de funciones, sino lo que hay es una supeditación a un único poder superior que tiene la instancia final.
Ahora, Entonces, la solución de Montecristi es, de un punto de vista técnico, es inservible. Desde un punto de vista, digamos, ya en el aspecto del análisis de la ciencia política y filosofía, es realmente una abominación. Pero el pueblo ecuatoriano, mire, el pueblo ecuatoriano no es que defienda esa constitución, sea solamente un tercio de la población. Simplemente que no fue debidamente radicalizado el electorado. No se hizo una campaña positiva, es decir, en sentido favorable de un nuevo texto constitucional. Entonces, evidentemente, con una campaña muy manejada, la gran parte de la votación no fue para el mensajero y no para el mensaje. Gustavo, y en contexto, o sea, le hago tantas estas preguntas porque ayer la asambleísta Valentina Centeno planteó la necesidad de reformar el sistema penal para que los jueces puedan dictar prisión preventiva incluso cuando el fiscal no la solicite. Esa norma en el Ecuador puede realizarse, o sea, entiendo que un juez Sí, no puede, siempre. pero un juez no puede dictar prisión preventiva de oficio. No, sí, sí, sí puede, o sea, se lo puede hacer en prisión, sí se lo puede hacer por una reforma legal, pero tiene que haber discreción judicial. Es decir, si el fiscal no lo pide, o sea, se podría hacer la reforma de que lo pueda dictar el juez si es que el juez constata que hay unos requisitos o parámetros que se cumplen para poder imponerla. Muy detallados y muy específicos que para mí tienen que estar en una reforma del sistema procesal penal. Pero esto no puede ser peligroso, por ejemplo, porque jurídicamente No. debe revisar garantías, límites, No, condiciones para evitar no. excesos. Para nada si está debidamente detallado. ¿Cómo va a ser peligroso que se pueda imponer la prisión preventiva si estamos aumentando los requisitos de manera taxativa y concreta para que sea más difícil ponerla? Es al revés. Es decir, para que sea impuesta cuando realmente es necesario. Aquí tenemos la ignominia, que en Ecuador a un tipo lo capturan, ¿no? Un protocolado de 40 detenciones por delitos violentos, con unos secuestrados, no le dan prisión preventiva, le dan sustitutiva, y un tipo que es estafador o se robó un carro, le dan prisión preventiva. ¿Le parece a usted que eso es balanceado? Pero esto no genera una reforma constitucional más profunda. No, porque no hay regresión de derechos. La Constitución, el artículo 77, prevé que existe la prisión preventiva y está establecido en el numeral 1 de la Constitución cómo se debe aplicar. Ya, entonces, dentro de ese margen sí se pueden hacer las reformas legales. Como yo ya había indicado, reformas legales en las cuales se pongan parámetros. Es decir, perfil de altísima peligrosidad para ciertos delitos, riesgo de procedimiento y de las partes del proceso. Eso es una cuestión de parámetro objetivo, concreto. Y el riesgo de fuga, que no solamente tiene que ser el único. Actualmente es el único que tenemos, solo el riesgo de fuga. Pero el riesgo del proceso y de obstaculización del proceso no está. Colombia y Perú lo tienen regulado. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha considerado que es indebido esa regulación que tienen los sistemas procesales de esos dos países. Italia lo tiene, España lo tiene, Alemania lo tiene. Lo que hay es que existen requisitos, parámetros objetivos y discrecionalidad del juez. Tiene que existir. No puede ir automática, no puede ser obligatorio. Ahora, podemos buscar una medida parche. En el supuesto consentido de que el fiscal no esté obligado a dictar prisión preventiva, a solicitar, prisión preventiva, y el juez no esté obligado a hacerlo, incluso si constata parámetros que están detallados en la ley, podría hacerse una reforma en la cual la víctima o el acusador particular puede solicitar también la prisión preventiva. En un procedimiento penal, por ejemplo, la víctima puede solicitar. Entonces, el fiscal no me la ha solicitado, dice el juez. El fiscal no me la pidió, pero me la está pidiendo la víctima. Vamos a revisar los parámetros objetivos para ver si procede o no procede. Entonces, si se pueden hacer. No son, digamos, las reformas más felices o más perfectas, pero son una mejora significativa. En Gustavo, pero mi preocupación personal, o sea, no existe un riesgo real de concentrar el poder en un juez, en un país donde nuestro historial de presión política sobre la justicia está latente. Pero por eso lo que estoy diciendo es que se tiene que hacer una reforma para que la prisión preventiva opere realmente para crímenes violentos. Yo estoy totalmente en contra de que exista prisión preventiva para delitos no violentos, especialmente delitos políticos, pero en cualquier otro. De hecho, yo siempre me he manifestado que soy un minimalista penal, es decir, en todo yo llamo derecho penal de tipo 1, derecho penal de tipo 2, en otra teoría se habla de la velocidad del derecho penal. Jesús María Silva Sánchez, por ejemplo. Bueno, yo le digo, derecho penal de tipo 1 es la criminalidad no violenta y de un moderado o bajo perfil de peligro. Si ahí tiene que tener amplias garantías, incluso de ser posible, la regla general que la persona se defienda en libertad, que no haya prisión preventiva y que las penas de prisión, en caso de haberlas, tienen que ser muy pequeñas, casi que simbólicas. Ahí lo preferible es el resarcimiento material, patrimonial. Pero en cambio, tener un derecho penal de tipo 2 muy potente, como por ejemplo el de Italia, con su Código de Procedimiento Penal Antimafia, para los delitos de altísima peligrosidad y crimen organizado vinculado con la violencia. Entonces aquí ya no va a haber esta cuestión de persecución política. No me va a decir que de repente por un tema de corrupción van a querer procesar o investigar a algún tipo de funcionario, un ministro, etcétera, y le van a poner que es terrorista y que pone bombas o que no le van a plantar un procedimiento así. Entendemos que materialmente es algo no factible, ¿no? Entonces, más bien, si se regula de la manera como yo lo estoy diciendo, en ese sentido, antimafia y anticrimen organizado, de manera muy detallada, no va a haber riesgo de que se contamine la institución para utilizárselo para fines políticos. Eso ya me queda bastante claro, pero por ejemplo, en la historia de América, en la región, ¿existe algún país que el juez actúe sin fiscal como se lo está proponiendo aquí? A ver, no, ni en el caso de Perú ni en el caso de Colombia. ¿Pero por qué? Porque en el caso de Colombia el fiscal está obligado a dictarla. Ya, a ver, el caso de Colombia es un caso mixto. En Colombia el fiscal está obligado a dictarla, a solicitarla. Y si el fiscal la ha solicitado y se verifican los parámetros por parte del juez, el juez está obligado a dictarla. Pero tiene que haber la solicitud previa. ¿Sí me explico? Es decir, si yo soy juez y usted fiscal me la esté pidiendo y usted me demuestra que cumple con los requisitos de la ley para que se dicte la prisión preventiva, yo como juez estoy obligado a dársela.
Eso sí está regulado en el procedimiento penal de Colombia. En el de Perú no, en el de Perú lo que hay es, digamos, amplio detalle de otras características para poder otorgar la prisión preventiva, como es, por ejemplo, el riesgo para el procedimiento y la obstaculización del procedimiento, que debe sumarse acá. Pero sí queda en un margen de discreción judicial más alto y se depende también de que sea solicitado por el fiscal. En Italia tampoco es obligatorio, es decir, es el fiscal el que la puede solicitar y si el fiscal la solicita, el juez discrecionalmente podrá o no decidir si le impone, si se verifican los requisitos concretos. Ahora bien, le voy a decir algo. Como el Código de Procedimiento Penal italiano sí tiene unos requisitos concretos para cuestiones de peligrosidad y riesgo de procedimiento debidamente detallados, la tendencia en Italia, y esto aquí es algo que ya se conoce, ¿por qué? Porque la Corte Europea de Derechos Humanos, como siempre este tipo de cortes tienen a veces una conducta medio extraña, ¿no? Ha reclamado que Italia es muy laxa, es decir, muy, digamos, flexible para dictar prisión preventiva en cuestiones de mafia y criminalidad violenta. Es decir, que dictan mucha prisión preventiva. O sea, la tendencia en Italia es altísima cuando se presenta una situación de mafia o de delito de alta peligrosidad, una persona un perfil de alta peligrosidad, es dictar la prisión preventiva, es decir, que el fiscal la solicite y que el juez la conceda. ¿Por qué? Porque ya el mismo marco de la norma en el cual se describe de manera mucho más concreta los supuestos, los obliga de una u otra manera, tanto al fiscal y al juez, a tener que aplicarlo, porque si no sería muy evidente que se están pasando por la vista gorda la normativa. Pues. Entonces eso sí podría acarrear de nuevo algún tipo de problema. Hay además un tema de legitimidad respecto a la población. Entonces, pero ¿qué pasa con la Fiscalía? O sea, ya entendiendo a fondo todo esto, o sea, la propuesta parte del supuesto de que la Fiscalía no funcione, que es una reforma para solucionar un problema o que no sé si lo que busca realmente es saltarse una institución. O sea, desde mi criterio, ¿no sería más lógico fortalecer la autonomía y la capacidad operativa de la Fiscalía en lugar de desplazar las funciones hacia los jueces? No, a ver, es que no está desplazando las funciones hacia los jueces, lo que se tiene que hacer es enmarcar mejor la discrecionalidad judicial. Sí, lo otro es correcto, hay que fortalecer la Fiscalía. A ver, aquí hay una realidad, yo ya lo indiqué hace unos minutos que conversamos, que los fiscales no se sienten seguros, los asesinan, es una realidad, los intimidan. Entonces, cuando se da este tipo de situaciones de mafia, de crimen organizado, perfil de alta peligrosidad, ¿qué hacen los fiscales? Poco. Entonces, si el Estado no tiene la capacidad, que no la tiene, de ponerle a todos carros blindados y escoltas, van a tener que mandarlos los que están en las secciones de esas fiscalías especializadas al exterior. Ese es mi criterio. Ahora, en la reforma penal se puede hacer algo, ya que si se prefiere, porque esto aquí es totalmente debatible. Yo estoy dando diferentes tipos de ideas que sí se pueden implementar. ¿No? En el caso de que no tenga que ser, es decir, que no recaiga al final en el juez, en caso de ausencia de la solicitud de prisión preventiva, que el fiscal esté obligado a solicitar la prisión preventiva bajo ciertos presupuestos y para cierto tipo de delitos. Que se compagine eso con otro tipo de parámetros objetivos que se detallan en el procedimiento penal, como cuestiones de perfil de peligrosidad y de riesgo para el proceso y obstaculización de la justicia. Y obviamente el peligro de fuga. Eso sí se puede detallar. Entonces, ya el fiscal es el que está obligado. Entonces ya no va a ser la falla del juez, sino el fiscal que no hace lo que la ley le impone y lo obliga a hacer. Y la otra, que era, digamos, la bisagra o la vía parche, es que de manera suplente, ¿no? Si el fiscal no la solicita, la víctima puede solicitar la prisión preventiva al juez. Entonces, ¿qué pasa ahí? El juez va a estar sí o sí obligado a tener que hacer una calificación de los hechos para ver si se amerita o no la prisión preventiva. No es que no, simplemente considero que no va. No, tiene que hacer un análisis más sesudo. Y lo otro que yo indiqué, que dije al comienzo, se pueden modificar los requisitos para las medidas sustitutivas, es decir, crearlos, porque en la actualidad realmente no existen, ¿no? Sino que hay que crear requisitos concretos para que se puedan dictar las medidas sustitutivas. Gustavo, yo tengo aquí dos preguntas. Por ejemplo, ¿esto no generaría un atajo jurídico donde le da responsabilidad al Estado? Y por otro, no nos olvidemos la interpretación que podría realizar la Corte Constitucional al permitir que suceda esto. ¿Esto no lo podrían tomar como una ruptura al modelo constitucional vigente? Yo creo que no, lo más mínimo. Yo considero que según lo que he podido revisar de la conferencia de la Corte Constitucional, el sistema que se tiene en Colombia, el sistema que se tiene en el Perú es totalmente viable en nuestro país. El sistema que se tiene en Italia, aún mucho más, totalmente viable en nuestro país. Una cuestión de técnica legislativa. El problema es que el legislativo en los últimos años, el consulente no ha operado de una manera clara. La técnica legislativa de las comisiones legislativas no es buena. Eso es una realidad. Usted se puede hacer una comisión académica de los penalistas. Yo no soy penalista, he estudiado mucho derecho penal, no me dedico a eso digamos, de rama profesional de manera constante. Pero se puede hacer una comisión de penalistas y abogados de otras áreas, puede ser incluso de civil, de constitucional, para que se haga un proyecto de reforma al procedimiento penal. Lo pueden encabezar, por decir, el abogado, el joven Manegas, con el abogado Figueroa Díaz Moreno, el doctor Zambrano Pasquel. Hay personas valiosas para que se pueda hacer tal y raza. Estoy dando nombre de abogados que son además catedráticos. Y se podría hacer ese proyecto académico. Ese proyecto académico va a tener en primer lugar el prestigio de las personas que lo hacen y la claridad científica. Asimismo, tendrán la plena seguridad de que se va a acoger a los lineamientos tanto del derecho convencional, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y esas reformas se pueden hacer. La cuestión es que tiene que haber la voluntad. Y estas cosas se pueden articular. No es que no se pueden. No creo yo que sería ningún tipo de cheque en blanco a favor del Estado, ni que generaría algún problema, ni tampoco una ruptura o discordancia con la Corte Constitucional. Básicamente lo que la Corte Constitucional dice, no me pueden hacer regresión de derechos, no pueden eliminar la discrecionalidad del juez y tienen que hacer las leyes con claridad, respetando la unidad de materia, etcétera, y los requisitos. Bueno, con eso es lo que toca jugar y sí se puede hacer. No es que no hay margen de maniobra, hay que hacer los deberes completos. Gustavo, ¿pero qué le queda a nuestro país, a nuestro Ecuador, si empezamos a ajustar las garantías bajo la presión de la violencia? A ver, si comenzamos a aplicar las garantías bajo la presión de la violencia, es que no entiendo bien eso ahí, ¿en qué sentido? Es que estamos hablando sobre la institución. Ya con esta pregunta me quiero trasladar a la institucionalidad a largo plazo.
Estamos buscando una solución a corto plazo, pero a largo plazo, ¿qué significa? ¿Estamos discutiendo de reformas estructurales o de las reacciones coyunturales que se están dando en este momento? No. Esta reforma, por ejemplo, que yo propongo al procedimiento penal son de la estructura procesal penal. Un cambio total de la estructura procesal penal. Reforzarlo. Hacerlo mucho más coherente con la realidad, como siempre debió ser. Esa es la realidad. Por ejemplo, un país en el cual no se conciba como requisito para la prisión preventiva el perfil de peligrosidad y el riesgo de obstaculización a la justicia y al proceso es propio de un país que está pacificado, como los países escandinavos, o de un reino que no es este mundo. No, eso no puede operar ni en España ni en Italia, por ejemplo. El otro tiene mafia, el no tiene terrorismo ETA y el otro tiene mafia. Eso no aplicaría, evidentemente. Por eso ellos sí tienen esos otros requisitos para cuestiones de peligrosidad y riesgo procesal. Por eso Colombia lo tiene, por eso Perú lo tiene. Claro, porque ellos tuvieron guerra civil, evidentemente, con guerrilla, carteles, etc. Entonces, y es por lo que está sufriendo ahora. Todos esos cambios estructurales se tienen que mantener. Colombia lo tiene hace mucho tiempo, Perú también lo tiene hace mucho tiempo, Italia también lo tiene hace mucho tiempo. Entonces, esta reforma trata de finales de los 80, principios de la década de los 90. O sea, los que estamos atrasados somos nosotros, pretendiendo que vivimos en una realidad alternativa. Yo creo que la Corte Constitucional en eso no se opondría. Ahora, el tema de que la institucionalidad del país, sí, a ver, se puede mejorar el tema penal, del procedimiento penal, pero en sí, me parece que yo ya en este medio lo indiqué, la estructura del Estado, el diseño de poder y el sistema de representación que está en la Constitución es inservible. Entonces, eventualmente, como el sistema está mal, va a causar, las grietas que ya se están generando se van a abrir y va a hacer agua la nave. Entonces la nave se va a hundir. Sí, el sistema, digamos, estatal constitucional actual ecuatoriano, eventualmente en el tiempo, yo creería entre corto y mediano plazo, se va a destruir por sí solo, va a colapsar. Eso sí va a pasar. ¿Por qué? Porque yo no veo que los partidos políticos de nuestro país tengan la disciplina para poder ordenarse al interior con mandato imperativo y sostenerse como una clase oligárquica, que es la clase política, en el estado de partidos, que es lo que tenemos en Ecuador, que es una oligarquía. No tiene la disciplina interna, como por ejemplo si la tienen en Alemania, por eso el sistema de partidos alemán digamos, no se resquebraja. Y los partidos, por ejemplo, en Italia, que aunque es un maremoto político, más o menos se puede sostener porque hay algo de disciplina dentro de los partidos. En nuestro país no. Yo sí creo que eventualmente el sistema va a colapsar. Eso sí es inevitable. Ya en la parte final, créame que ha sido muy intelectualmente hablando, una entrevista de un gran nivel. Y ya en la parte final, si nuestro país, en este caso, si la Asamblea, si la propuesta de esta asambleísta decide avanzar en esta reforma, ¿qué es lo peor que le podría pasar o qué es lo mejor que nos podría pasar a los ecuatorianos? A ver, lo peor que nos podría pasar es que la hagan mal. No acogiéndose a los presupuestos técnicos, a lo que la academia ya ha desarrollado, lo que el derecho comparado provee. O sea, tenemos los mecanismos de facilidad para poderlo hacer, ¿no? Entonces, ahí el problema es que las hace mal perdemos todos, porque hay reformas que son bastante buenas, incluso para proteger los derechos de las personas, para que haya más garantías, porque a más detalle y más completización de los preceptos de una ley, puede haber una mayor protección de los derechos, especialmente aquellas personas que no son violentas, sin cometer infracciones. ¿Ya? Ahí saldríamos perdiendo. En ese sentido. Ahora, respecto a la cuestión política, creo yo que venimos perdiendo y vamos a seguir perdiendo desde el año 2008. Bueno, no quiero ser injusto solo con los constitucionalistas, los constituyentes de Montecristi, ¿no? Se sucedieron en 2007, que tuvimos la Constitución 2008. Esto es un problema que se viene arrastrando de la Constitución del 79. ¿Ya? El sistema de partidos en el Estado y el problema del régimen o el diseño de estructura de poder. Entonces, este problema de aquí que viene arrastrando el Ecuador y que ha sido recurrente para las crisis políticas que ha venido arrastrando el Ecuador desde el supuesto retorno a la democracia es algo que no se va a ir, sino que veo que se intensifica. Quiero agradecerle por esta entrevista. Muchísimas gracias por este espacio de diálogo. Encantado, un placer. Son las 7 de la mañana con 35 minutos, 7:35. Ahí escuchamos al constitucionalista, el doctor Gustavo Pareja, quien habla con nosotros sobre este tema tan importante, los efectos constitucionales después del no, las propuestas de la Asamblea y una conversación que invita al análisis. Recuerde de que cada uno de estos espacios están publicados en nuestra cuenta de YouTube y también lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Así que les invitamos a que compartan, si se perdió algún espacio de esta entrevista, lo puedan compartir, lo puedan analizar e ingresar a este debate que realmente es necesario.